Hola, ¿qué tal? Bueno, el día 7 de julio, ahora del 2025, el planeta Urano entrará en el signo de Géminis aproximadamente a las 10 de la mañana, hora de España, avanzando hasta el día 6 de septiembre en que se pondrá retrógrado para regresar a Tauro el 8 de noviembre, permaneciendo retrógrado hasta el 4 de febrero en que se pondrá directo y finalmente entrará de nuevo en el signo de Géminis el 26 de abril del año 2026, donde permanecerá aproximadamente hasta el año 2032. O sea, el ciclo de Urano es de 7 años y entrando ahora en el 2025 estará hasta el 2032 en el signo de Géminis. Bueno, este es uno de los grandes movimientos que marcan un cambio no de era, pero sí de un cambio de lo que es el movimiento colectivo. Y como ya he explicado en alguna otra oportunidad, voy a explicar muy brevemente, porque no quiero repetirme ni quiero hablar de lo que ya se habla en general con este movimiento. Urano representa el pensamiento colectivo. El planeta Urano representa el pensamiento colectivo en términos de que hay una manera de pensar que tiene que ver con lenguajes y con la línea de ideas que inspira al colectivo, a toda la humanidad en una época determinada. ¿Qué ocurre? El planeta Urano siempre se asocia con lo que es diferente, excéntrico o extravagante, porque ocurre que Urano gira al revés que el resto de los planetas del sistema solar. O sea, el movimiento sobre su propio eje es inverso al que tiene el resto de los planetas. Razón por la cual siempre se ha dicho que Urano representa lo raro, lo inédito, lo diferente. Y en realidad lo que pasa es que Urano representa la mente pura, M con mayúscula, de donde vienen las ideas originales que inspiran a la humanidad a avanzar hacia el futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Todo el tiempo las personas estamos siendo inspiradas por ideas, inputs, sueños, percepciones, creaciones, inspiraciones. Todo el tiempo nos llega información que viene, podríamos decir, del mental superior, de la mente una, del espacio, del plano de la mente, para usar el lenguaje de Platón. Todo el tiempo está llegando información. Lo que pasa es que esa información llega al cerebro y en el cerebro se produce lo que se llama la decodificación. Es el sitio en el cerebro físico donde esa información que nos viene como unidades energéticas necesita ser decodificado y transformado en ideas que podamos comprender, ponerla en palabras para darnos cuenta de que hay algo que nos está inspirando en alguna dirección. ¿Qué ocurre? En el común de las personas que estamos totalmente ocupadas resolviendo nuestros problemas cotidianos, o para decirlo de otra manera, nuestra mente está enfocada en la actividad lineal de la mente racional, de la mente mercuriana. Si yo hablo esto, digo lo otro, entonces ¿qué va a pasar? La gestión del cotidiano, nuestra cabeza hace mucho ruido. A mí me encanta, el otro día lo decía en el Congreso de Astrología, es como que en nuestra cabeza, vieron en las viñetas donde a alguien le dan un coscorrón y aparecen un montón de maripositas volando que hacen mucho ruido y que no te das cuenta de nada. De alguna manera eso es lo que ocurre con nuestra mente todo el tiempo. Estamos llenos de ruido. Y ese ruido viene del propio pensamiento, de los propios miedos, de las propias angustias, de las propias planificaciones, como también de todo lo que uno se llena escuchando, leyendo, informándose y cada vez más. ¿Qué ocurre? Esa inspiración que viene de la mente superior, que viene de Urano, inspirándonos en un montón de ideas, normalmente ni la percibimos. Nos parece raro, nos parece como locuras, qué sé yo, esto de dónde salió, y muchísima gente ni siquiera se da cuenta de que percibe esto, siguiendo en esa vorágine que se podría definir como un automatismo, haciendo lo que es cotidiano. Pero claro, hay personas que sí tienen o un espacio interno más disponible, o su camino vital tiene que ver con eso, o a lo mejor les interesa poco lo cotidiano y tienen la atención
para percibir esa información y la práctica para decodificarla y convertirla en ideas que son inspiraciones y propuestas que de alguna manera marcan el avance de la humanidad de cara al futuro. Las ideas uranianas nos llevan al proceso evolutivo de la humanidad de cara al futuro. El invento de las máquinas, el invento de la nueva tecnología, todo lo que es vanguardista, de alguna manera viene ideado por un input que viene del planeta Urano, para decirlo simbólicamente, o lo que representa el planeta Urano como ese plano de la mente superior. Entonces viene un montón de información, alguien la pilla, le presta atención, la recompone, le da un nombre, y ahí es donde aparecen esas ideas geniales que permiten inventar máquinas, inventar descubrimientos científicos o dedicarse al desarrollo de un planeamiento que hasta este momento nadie jamás lo había imaginado, y que hace que la humanidad vaya avanzando hacia lo que tiene que ser. Cuando se habla de evolución, se habla en un proceso hacia el futuro. No quiere decir que sea mejor o peor, sino que la humanidad avanza hacia el futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Todas las personas estamos conectadas con esa fuente, con esa mente una. Todas las personas tenemos Urano en la carta natal, pero no todas las personas se dan cuenta de cómo nos habla Urano. Y claro, cuando alguien dice, uy, tengo esta idea o se me ha ocurrido tal cosa, esa persona es como el raro de la película, es el bicho raro, es el genio, y es la persona que de alguna manera enarbola una idea que es la que inspira a otros para crear una manera de pensar y unas ideas y unos inventos durante un proceso o un periodo que, cuando como Urano está 7 años en cada signo o un poco más, durante todo ese tiempo la tónica de la época está rigida por ese tipo de energía. Entonces, esto es lo que representa Urano. Claro, por esa razón siempre se habla de que Urano es el planeta de los cambios, de la evolución, de la originalidad, y también el planeta de la ruptura, porque de alguna manera cuando viene un insight o cuando nos damos cuenta de los insights uranianos es donde uno dice, no, esto ya acabó, necesito avanzar en otra dirección. Y eso es lo que nos da Urano. ¿Qué pasa? Urano entra en Géminis ahora. ¿Y qué es Géminis? Como hemos hablado tantas otras veces. Bueno, Géminis es el signo en el que, en términos evolutivos del desarrollo de la personalidad, el estadio geminiano, el estadio energético o psicológico Géminis, corresponde al periodo de la vida donde el bebé aprende a ponerle nombre a las cosas que reconoce a su alrededor. Identifica, esto es una mano, esta es mi mamá, este es el nombre de mi hermano, esto es una cuchara, esto es un bolígrafo. Ese proceso donde el niño ya se empieza a reconocer como separado de la mamá, como una identidad que está separada de su mamá, no es solamente el bebé agarrado a una teta, sino que ya empieza a observar, empieza a jugar con los juguetes, le enseñan a hablar, le enseñan a moverse, le enseñan a comer con los cubiertos, le enseñan a conectarse con el mundo exterior. Ahí es donde se establece la energía geminiana o el proceso geminiano, que es el proceso de diferenciación, de identificación, y donde se comienza a crear el lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Géminis representa un estadio evolutivo donde estamos aprendiendo a diferenciar las cosas, a ponerles nombre, a comunicarlas, y en realidad lo que hace un bebé cuando empieza a hablar es ponerle nombre a las cosas que tiene más cerca, los hermanos, la casa, los instrumentos que tiene en su vida cotidiana, los cubiertos, en fin, el sonajero, la ropa, las partes del cuerpo. Entonces hay una vinculación con lo más inmediato y el niño empieza a identificar y a reconocer quiénes son sus hermanos. Por eso Géminis se relaciona, siempre se habla de que Géminis tiene que ver con los hermanos, con los vecinos,
vecinos, con la gente más cercana, con los viajes cortos, con el movimiento inmediato y también con la escuela primaria. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno aprende a leer, a escribir, a comunicarse de una forma más apropiada para funcionar en el entorno inmediato. Todo eso es Géminis, lo que se podría definir como la mente concreta, la mente práctica que nos sirve para funcionar y gestionar la vida cotidiana. ¿Qué pasa? En ese estadio evolutivo no hay todavía un concepto ético ni moral, ni el concepto de lo que es correcto o equivocado. Imagínate un bebé de pocos meses, 1 o 2 añitos, que está aprendiendo a leer y escribir, si bien se le educa, pero todavía no tiene una percepción interna de que esto está bien o esto está mal, si le da una pataleta en la calle, si se tira la comida encima, si se caga encima, o sea, no hay una percepción de lo que está bien o no. Y en ese descubrimiento de lo que es la comunicación, un bebito además puede decir cosas inapropiadas, ¿no? Porque no tiene un discernimiento, se debe o no se debe decir esto. Razón por la cual a Géminis también se lo vincula con el chisme, y hay arquetipos muy geminianos que son, por ejemplo, el mercadillo, el mercader, la persona que lleva y trae información, el periodista, el lugar público donde se habla de un montón de cosas. Claro, también está el chisme, y aquí es donde se empieza a definir lo que se conoce como la mente polarizada. ¿Por qué? Porque precisamente en ese descubrimiento de lo que es la vida cotidiana o lo que es el mundo inmediato, el niño aprende a definirse, bueno, este soy yo, este eres tú, esto yo hago bien, si tú no me quieres, eres malo. Entonces se comienza a crear una mente que define, que identifica y que separa. Y esta separación es el principio que crea lo que después se define como polarización. Yo soy bueno, por lo tanto, si tú no me haces un favor o no me aceptas lo que yo te digo, significa que tú eres malo. Yo digo la verdad y por lo tanto, si tú dices algo diferente, tú dices la mentira. Todo el tema del chisme y digamos, de una necesidad de usar el lenguaje como herramienta para funcionar en el mundo. Hay algún dato interesante, ¿no? El regente de Géminis es el planeta Mercurio, igual que lo es de Virgo. Lo que pasa es que en el caso de Géminis, el planeta Mercurio funciona precisamente, y nunca mejor dicho, como ese dios, el dios Mercurio, el dios griego, romano Mercurio, y que representaba, o sea, sincretizó con el dios Hermes de los antiguos griegos, era el único dios que tenía acceso al infierno y al Olimpo, o sea, al Hades y al Olimpo, al submundo y al Olimpo, al reino de los dioses, porque Hermes era lo que se definía como el mensajero de los dioses. Podía bajar, podía comunicarse, no tenía una valoración moral, está bien o mal, simplemente él se limitaba a pasar la información. Razón por la cual Hermes no tiene un sentido ético ni moral, tampoco es que sea inmoral, no es que a propósito haga algo malo, sino que no tiene un concepto de moralidad, hace lo que le mandan, entonces no discierne, valga la repetición de la palabra, no hay un discernimiento de lo que es correcto o no, simplemente se hace. Y claro, esto puede generar encontronazos, desde luego, y ahí es donde Géminis puede verse envuelto muchísimas veces en cuestiones de chismes, en enfrentamientos, porque no siempre lo que va a decir es agradable. Un ejemplo muy distorsionado de la energía geminiana lo podemos ver en las tertulias que hay en los canales estos, en los programas de la prensa rosa, o a veces en el mundo de la política, ¿no? Vemos unas tertulias donde más que nada se sacan a relucir los trapos sucios, el chismorreo, hay una crítica permanente a todo lo que se está haciendo sin pensar demasiado en el impacto o en las consecuencias que eso puede tener, de alguna manera bastante primario o pueril. ¿Qué ocurre? Urano entra en Géminis.
La última vez que Urano entró en Géminis, hace 84 años, fue en 1941, que fue durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que representa Urano en Géminis? El cambio o la evolución o la transformación de las maneras de comunicar a partir de un avance, de un salto evolutivo de la humanidad hacia las nuevas tecnologías. Claro, en la Segunda Guerra Mundial se ha desarrollado el radar, por ejemplo. Se perfeccionó el sistema de comunicación de radiotelefonía, la radio, repito, el radar, se desarrolló muchísimo mejor, los vuelos. Entonces, todo ese tipo de inventos que tuvieron que ver con la necesidad vinculada a lo bélico, la necesidad de la guerra, sin embargo, dejó toda una secuela de inventos que han sido fantásticos en cuanto a que nos permitió comunicarnos mejor, y bueno, todavía estamos gozando y seguiremos gozando de lo que es esto, poder comunicarnos a la distancia. Claro, ahora de nuevo Urano está entrando en Géminis y nos vamos a encontrar con otro salto hacia lo inédito en términos de lenguaje, en términos de comunicación, en términos de relaciones más inmediatas. ¿Qué pasa? Además está Plutón, que acaba de entrar en Acuario, haciendo un trígono con Urano, que también Plutón en Acuario, te invito a ver el vídeo cuyo enlace está aquí abajo. El ingreso de Plutón en Acuario también está marcando un cambio de los sistemas colectivos, razón por la cual esta combinación en trígono de Urano en Géminis y Plutón en Acuario, sin duda alguna, marca el comienzo de algo inédito, de un cambio bastante importante en todo lo que es las comunicaciones y la manera del lenguaje, de entendernos y la manera de pensar incluso las personas. Creo que afortunadamente, así lo pienso, tenemos Saturno y Neptuno que también acaban de entrar en Aries, haciendo un sextil tanto con Urano como con Plutón, trayendo una conexión con un cierto sentido de responsabilidad saturnino y con un cierto idealismo y, podríamos decir, compasión o sensibilidad que es neptuniano. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué es lo que vamos a ver con este ingreso de Urano en Géminis? Desde luego, lo que vamos a ver es un montón de cambios en todo lo que es la comunicación. Bueno, ahora estamos con todo está burbujeante el tema de la inteligencia artificial, que aunque uno no lo entienda, parece que todo el mundo tiene que hacer cursos y formarse con inteligencia artificial, nuevas formas de comunicación. Pero además, como Géminis tiene que ver con la hermandad, con los vecinos y con la identificación, yo creo que algo que vamos a ir descubriendo es que las personas nos vamos a empezar a agrupar bajo conceptos o identidades nuevas. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, en un país. Un pueblo, ¿por qué se identifica como tal? Un pueblo se identifica como tal habitualmente por la zona geográfica en la que vive, pero sobre todo por el lenguaje. O sea, lo que define o lo que ha definido hasta ahora un pueblo ha sido el lenguaje. Entonces, aunque uno viva en en otro país, si tú hablas con un acento determinado, tú sigues siendo del país de origen. Y hay toda una idiosincrasia, porque aparte del lenguaje y la manera de hablar, no solamente las palabras, sino la manera de hablar, el acento, la forma de construir la frase, la gramática y todo esto, y tienen que ver con una manera de funcionar el cerebro. Hay unos surcos en el sistema neurológico, en el cerebro y demás, que tienen un determinado circuito y que obedecen y que se refleja, digamos, en la manera de hablar. De ahí que cuando en PNL se dice que si tú quieres que cambie algo interno, tienes que cambiar la manera de hablar y aprender a hablar de otra forma para crear nuevos surcos internos. De la misma manera, lo que yo creo que vamos a ver en estos próximos 7-8 años es que las personas vamos a empezar a identificarnos y a agruparnos no solo por otras identidades, que además del idioma
natural en el que hemos nacido, el idioma materno. Creo que va a haber otros factores de identificación que pueden ser relacionados a la profesión, a la tecnología, desde luego. O sea, yo a lo mejor no me voy a poder comunicar con alguien que use inteligencia artificial, como por ejemplo el tema de algo muy sencillo que ya mucha gente lo está viviendo. Hay redes sociales que, por ejemplo, el TikTok o ¿cómo es esta otra? La que era el Twitter, que son vías de comunicación. Yo, por ejemplo, no estoy ahí, por lo tanto yo no me puedo comunicar con esas personas. Entonces yo me puedo conectar con las personas que me pueden ver en YouTube o en Facebook o en Instagram, pero después hay otras áreas en las que no entro. Entonces esto va a generar otros sectores, otros ámbitos de identificación y otros grupos, otros sectores, ¿bien? Donde va a haber un lenguaje específico, nuevas maneras de codificar la información. Claro, el arquetipo de Urano-Géminis es el genio. Es como que la mente recibe desde Urano, viene toda la información y Géminis tiene esa velocidad de decodificar, de entenderlo, de ponerle nombre, de comunicarlo. Entonces vamos a ver una velocidad enorme, una voracidad enorme en cuanto a la manera en que se va a ir avanzando en las nuevas tecnologías en estos próximos años. Hay un arquetipo que a mí me gusta mucho, que me encarna bastante la figura de Urano en Géminis, que es el científico de Regreso al Futuro. ¿Te acuerdas de la película esa? El tipo, claro, veía el futuro, entonces aquí era como que no se peinaba y le parecía bastante raro todo este mundo ordinario, porque su mente y su mirada estaba puesta en el futuro. Algo que vamos a, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y niños que nazcan ahora, va a haber una capacidad de percibir en múltiples niveles. O sea, de pronto vas a ver lo que está pasando aquí, vas a ver lo que está pasando en internet, vas a estar con la inteligencia artificial, hablarás por teléfono, o sea, una multifuncionalidad por un enorme acceso a diferentes niveles de comunicación y de información. Velocidad de comunicación. Un pensamiento que de alguna manera va a romper los parámetros establecidos, como que se van a hacer cosas totalmente nuevas. Vamos a sorprendernos los que somos más mayores, desde luego nos vamos a sorprender muchísimo con los inventos que vamos a ir viendo en ámbitos de comunicación, intuiciones geniales que en un lenguaje atípico que de pronto no van a tener nada que ver con lo que uno está acostumbrado a ver. O sea, vamos a ver cosas bastante inéditas y raras, si se quiere. Entonces, ¿qué ocurre? Todo eso sería la parte bonita o interesante, o que yo por lo menos estoy curiosa a ver qué va a pasar. Lo que ocurre que, como siempre se explique, sobre todo en el lenguaje de la Cábala, estas energías que son puras y en principio perfectas y que está fantástico que ocurre y que además tiene que ocurrir porque es el movimiento de la humanidad, cuando se distorsionan, se expresan de forma viciada, o sea, se manifiestan de una forma, podríamos decir, insana, o con riesgos bastante importantes que pueden producir dolor y profunda frustración. ¿Por qué ocurre esto? Esto solamente ocurre cuando uno no tiene la conciencia de lo que uno es como persona humana. Y con Urano en Géminis hay una altísima posibilidad de pronto de olvidarnos nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque todo es tan tecnológico, todo es tan fácil, toda la información está tan disponible que nos vamos a encontrar ante el riesgo de que la velocidad de información nos motive a querer acumular, querer saberlo todo, en detrimento de la profundidad. Entonces de pronto nos vamos a encontrar con enciclopedias andantes que por otro lado no van a tener una profundidad cabal y una comprensión honda de lo que cada cosa representa, ¿no? Como mucha información sin un conocimiento detallado. Yo sé que esto que voy a decir a muchos no les va a gustar, pero por ejemplo los que somos más mayores hemos aprendido a hacer la carta natal a mano.
entendiendo qué es el cielo, qué son cómo se compone una carta natal, los cálculos sexagesimales, incluso trigonométricos. Hay toda una elaboración como se hacía antiguamente la lectura. Hay muchísima gente que ahora accede a la lectura astrológica, hace sus cartas natales e incluso se desempeña profesionalmente, que no sabe levantar la carta natal a mano, no sabe por qué, porque claro, está la tecnología disponible. ¿Cómo no vamos a acceder a la tecnología? Yo misma hago todos los mapas que me piden con un software. Lo que pasa es que claro, yo sé cómo se hace y desde luego lo que el software te permite o te facilita es la velocidad y ahorrarte esfuerzo visual, pero la comprensión de lo que es el cielo astrológico te da una serie de ventajas en cuanto a saber lo que está pasando en un determinado momento y darte cuenta cuando hay algún error que a veces se escapa cuando uno trabaja solo con el ordenador. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos viendo un montón de gente que incluso se autodefine astrólogo, que hace lecturas e incluso las puede hacer muy bien, pero que no tiene un conocimiento profundo de cómo funciona la cosa. No digo que esté bien ni mal, pero es lo que hay. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Urano ahora en Géminis, esto se va a ver multiplicado. Vamos a ver un montón de gente que tiene un montón de información en detrimento de la profundidad y con riesgo, claro, de ser engañado y de mantenerse en la superficie. Lo otro, como estaba diciendo hace un rato, Géminis está regido por Mercurio o Hermes, que es totalmente amoral, no es inmoral, pero que no tiene un criterio ético. Entonces, esa velocidad de comunicación propia de Urano en Géminis puede hacer que podamos escuchar o testimoniar discursos fríos, bruscos, en un lenguaje cruel, incluso percepciones clarividentes que sean lanzadas de manera brutal, sin haber sido filtrados por un sentido ético ni de las consecuencias que eso puede traer. Porque, por ejemplo, algo que los que están escuchando este vídeo creo que lo saben bastante bien, si tú eres astrólogo y te viene una persona que tiene un problema y que tú puedes ver que a lo mejor su problema puede tener unas consecuencias serias, lo ético es tú tratar de ayudarle o inspirarle, no que la persona salga angustiadísima diciéndole, mira chico, te vas a morir, lo tuyo no tiene arreglo. Claro que se puede decir, y de hecho hay gente que te lo pide, te dice, sé honesto conmigo, pero claro, uno puede ver un determinado, digamos, movimiento que se orienta en determinada línea, pero eso no significa que uno no se puede equivocar, ¿no? Entonces, yo creo que hay un punto bastante importante en tener atención a la ética y la conciencia de las consecuencias de lo que decimos y de lo que hacemos. Y luego, digamos, los riesgos mayores es lo que estoy diciendo, ¿no? El quedarse atrapado recibir y acumular la mayor cantidad de información posible, olvidando la profundidad y fundamentalmente esa pérdida o esa no atención al código ético y a la percepción de las consecuencias de lo que estamos haciendo y nuestro impacto en el mundo que nos rodea. Razón por la cual el gran ejercicio en este periodo de Urano en Géminis es un poco traer la energía sagitariana, que es la que permite ver el conjunto de la cosa, no quedarnos con toda la información que uno agarra acumulando, como cuando vas a un baratillo o un mercadillo, puedes comprar, un kilo de tomates y un par de calcetines y de pronto un disco viejo. Entonces, eso es muy geminiano, acumula un montón de cosas. Tendrás que hacer algo integrado con todo eso, ¿no? Es sumamente importante manejar una percepción mucho más amplia e integrada en un marco mayor, no quedarte solo con lo inmediato. El ejercicio de la visión holística es sumamente importante y luego el sentido ético.
Este es o sea, la llave fundamental, la palabra mágica es ética en este periodo. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar como todo es posible y todo es fácil y se accede a todo. Es como que no hay una conciencia de los peligros, ¿no? Es como que no hay un filtro que analice si lo que estoy inventando es un monstruo. Es, por ejemplo, la figura de Frankenstein, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo tengo la tecnología? ¿Cómo me es fácil? ¿Cómo me sale? Bueno, lo hago, total, ¿cuál es el problema? Entonces hay un riesgo, que no es un pronóstico, francamente, pero es un riesgo de que sin darnos cuenta podamos crear pequeños Frankensteins en diferentes ámbitos, razón por la cual el gran ejercicio es la ética. ¿Y cómo activamos la ética? La ética se activa escuchando el corazón. Por suerte, decía al principio, Saturno y Neptuno están en Aries, pero la conjunción Saturno-Neptuno en Aries, haciendo sextil con Urano y con Plutón, pueden traer, por lo menos en estos primeros 2 años, un espacio de responsabilidad y de percepción intuitiva de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? El corazón es el órgano de la inteligencia, donde tú sabes qué es correcto. Y no tiene nada que ver con la educación, con la moral instruida en la escuela, ni tiene que ver con la religión, ni con los parámetros familiares, ni con las leyes estatales. Tiene que ver con un sentido íntimo de lo que es correcto para ti. Tú sabes lo que es correcto. Lo que es correcto, ¿no? Entonces, antes de crear pequeños Frankensteins, mi propuesta es, sí, escucha el corazón, porque claro, Urano en Géminis es muy mental, la energía va a estar todo el tiempo aquí, orbitando en la cabeza a una enorme velocidad. Otra de las cosas, muchísimos cortocircuitos, vamos a ver seguramente que sistemas de internet que se rompen, apagones, cosas que se caen, o sea, todo eso es por la saturación de electricidad. Entonces ahí va a haber como una especie de impulsos fortísimos de energía de alta frecuencia, que no siempre los circuitos ordinarios, me refiero a las redes, las instalaciones eléctricas de las casas y nuestro sistema nervioso va a estar preparado para eso. Entonces va a ser súper importante aprender a parar, aprender a respirar, aprender a sentir y cuidarse mucho para que esta energía, que puede ser muy positiva y muy bienvenida, sea capitalizada de la mejor forma posible. La palabra llave es ética y escucha al corazón. En los siguientes vídeos voy a explicar cómo este movimiento va a ser sentido por los diferentes signos.